Entonces, es como migrar de un espacio a otro, de una nación a otra nación. Y la verdad es que hoy en día una cantidad enorme de juristas desconocen todo este nuevo entramado y cometen grandes errores en los procesos. Por eso, pues, bienvenida sea esta conferencia titulada, ¿verdad? El derecho legalista, sistema constitucional legalista y sistema constitucional de derechos y garantías. Y es que los sistemas son lo que definen toda la estructura de las actividades jurídicas de una nación. Por eso decimos un sistema constitucional, un sistema legalista. Y hemos escuchado en otras disciplinas hablar de sistemas. Por ejemplo, la medicina lo utiliza de manera consciente, hablando entonces de como unidad simple de células y un conjunto de células, hablando de tejidos, y los tejidos conforman los órganos, y los órganos entonces los sistemas, y los sistemas los organismos, y de allá pues ahí andamos los bidúpedos que estamos aquí y otros, los humanos. Bien, porque todo está organizado y el sistema jurídico de un país también es organizado. Y en función de la comprensión de esa organización, entonces, podemos dar solución a diversos problemas que podrían presentarse en el camino a cada uno de nosotros. Bien, y hablando de sistema legalista y sistema constitucional, no debemos olvidar que hemos migrado, salimos del derecho legalista a partir de la Constitución del 26 de enero del año 2010. Ojo, a partir de esa fecha memorable que simboliza incluso el nacimiento de nuestro prócer Juan Pablo Duarte, y que prontamente llegará la fecha del 26 de enero también en conmemoración de ese natalicio. Entonces, el 26 de enero, pero del año 2010, nos mudamos de sistema. Salimos del sistema legalista directamente al sistema constitucional. Y eso lleva consigo, genera una migración total de la cultura jurídica del país. Total. En ese sentido, entonces, vemos el sistema legalista a partir de la Constitución del 1994. Constitución sancionada por el asambleísta constitucional del año 2004. Ojo, he dicho asambleísta constitucional. ¿Por qué asambleísta constitucional y no legislador? Eso es para que entendamos la cultura jurídica constitucional. Porque el legislador deja de serlo para convertirse entonces en un asambleísta. Bien, cuando se trata de la reforma del órgano revisor de la reforma a la Constitución, entonces son asambleístas, ya no son legisladores. Por lo tanto, ya no hablamos de legisladores, sino de asambleístas. Cuando se toca la Constitución, entonces es un asambleísta. El asambleísta, entonces, del año 2004, definió una constitución legalista. Y vamos a ver la gran diferencia entre una constitución legalista y una constitución garantista. Hay una gran diferencia
entre un sistema y el otro. Porque entonces, en el sistema legalista en el que teníamos antes del 2010, primaba la norma por encima del derecho. Si el derecho formal establecía un proceso, entonces el juez estaba ceñido a cumplir con ese proceso. No podía jamás apartarse de ese proceso. Y me explico. En un proceso que llevamos, en un momento, la contraparte había dicho al juez que faltaba un documento, luego de que estamos concluyendo, escuchen bien, en este momento, hace unos días en el sistema, bueno, le pondré primero el caso del sistema legalista para que no perdamos el orden. Bien, en el sistema legalista, si usted concluye a fondo en un proceso civil, olvidando y obviando un documento extremadamente necesario para la instrucción del proceso, entonces hay un problema, y es que el juez en ese contexto legalista le va a fallar en contra, y la sentencia entonces le viene en contra, porque el juez poco le importa que usted tenga el derecho de su mano. Usted debe ser un guardián de lo formal, de lo imperativo, de la ley, de la norma. Es un sistema inquisitorio que impone, que te dice es por ahí, si no va, te pierdes. Ese es el sistema legalista, donde el juez poco le importa lo que usted piensa. Solo se ciñe a la ley. Entonces, en el sistema constitucionalista es muy contrario. Porque entonces, el mismo caso, en el sistema constitucionalista, el juez, usted viene y concluye. Y la contraparte concluye y el expediente queda en estado de fallo, y el juez por auto solicita a la parte más diligente que deposite ese documento para él poder estar en condiciones de fallar. Óigase bien. ¿Por qué? Porque el juez poco le importa lo formal. El juez está observando el derecho. Dice, no, aquí falta un documento para yo poder hacer justicia como juez, para yo poder tutelar, para yo poder garantizar derechos. Entonces, el juez, por autoridad propia, mediante un auto, solicita a las partes, a la más diligente, que deposite. Y ya usted sabe cuál es la más diligente, la que necesita que le reconozcan el derecho. Fíjense, inmediatamente entonces, usted deposita, el juez instruye y falla. Esa es la gran diferencia. Es decir, que podríamos entonces estar hablando de que el sistema legalista es un sistema inquisitorio, un sistema que te hace fuerza, que te hace violencia, que te impone, y el sistema constitucionalista es un sistema amor, un sistema comprensión, un sistema que entiende, un sistema que acompaña, que se solidariza con el desposeído. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, hay que verlo así, queridos doctores y doctoras. En ese sentido, y esto no es una poesía romántica, esto es derecho puro. En ese sentido, doctores, nos permitimos entonces, a partir de esas ideas que deben quedar claras en ustedes, del sistema constitucional que tenemos a partir del 2010 y que teníamos antes. Y como el que teníamos antes, poco le importaba lo que opinaba la Constitución. La ley dice esto y punto. Y el juez ceñido a la ley. En el constitucionalista, ustedes se sorprenderán un poquito más adelante con lo que hace la Constitución por el derecho del ciudadano. Se van a sorprender, muchos. Quizás ya otros lo sepan. Bien, doctores, y en ese sentido, queremos de manera rápida comprender un proceso que se ha dado en las actividades constitucionales, porque recuerden que en la antigüedad, en siglos XVI, XVII, principio del siglo XVIII, y hoy en algunos países de manera simbólica, no era la Constitución la que regía la vida nacional de los países. No, era el rey.
porque los reyes en la antigüedad eran los que administraban justicia, impartían indulgencia, administraban los bienes de la sociedad y al final decidían cuáles eran las normas que se imponían. Es decir, que los reyes estaban categorizados los tres sistemas, los tres esquemas que permanecen hoy, que es poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el extrapoder que vamos a hablar de él. Antes no era así. Antes era un hombre que tenía esa potestad, el rey, el gran rey, con sus consejeros, y la alta nobleza, el alto clero, y las mayorías olvidadas a su suerte. No, ya hoy no. A partir de ese tránsito, entonces, comenzamos en el año 1789, que es bueno que ustedes, como juristas que tienen vocación, que tienen una profesionalidad, indaguen mucho más. Esa revolución francesa que declara los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí entramos a la primera generación del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque los jacobinos radicalísimos de la época francesa erradicaron el poderío del rey e hicieron una república constitucional. Fuera rey, entonces impusieron por él a una constitución. Y esta constitución hablaba de los derechos de primera generación, que eran los derechos civiles y políticos. Civiles y políticos. Por allá, por 1789. Revolución Francesa. Déjame ver la hora. Bien. Y a partir entonces de allí, comienzan a abolir la esclavitud en el mundo. Haití fue influenciada por esa Revolución Francesa que determinó que no podía haber un ser humano en la vida que sea esclavo, por lo que ellos también, influenciados por esa Declaración Universal, pues proclamaron su independencia desde el yugo francés, en caso de los haitianos. Pero bien, luego en el siglo XX, específicamente, inicio del siglo XX, dentro de las dos primeras guerras mundiales, entonces entramos a la segunda generación de los derechos. Segunda generación de los derechos. Aquí hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, donde las personas tenían derecho, los seres humanos de las naciones, a una cultura sana, a derechos garantizados socialmente y también derecho a trabajar por un salario digno. Por allí, derecho a una buena vivienda. Por allí, entre la Primera Guerra Mundial, 14, y la Segunda Guerra Mundial, 48, por allá, 1948 y, bueno, y demás. Esos espacios. Entonces se da esa segunda ola de conquistas sociales de los derechos. Ya en el siglo XXI, a su entrada, estamos hablando de los derechos de solidaridad, de paz y justicia social. Es decir, de solidaridad entre los pueblos. Nosotros proclamamos la no injerencia en los asuntos internos de las naciones. Imagínense ustedes, increíble. Y con ello entonces, hablamos ya hoy, óiganse bien, de una cuarta generación de derechos. Y usted dirá, pero docente, ¿cómo cuarta generación de derechos? Sí, ahora estamos garantizándole los derechos fundamentales a los animales que sienten y padecen. Estamos hablando de algunos animales que se ha determinado que se entristecen, que tienen sentimientos y demás, el mono y otros, que también hay naciones desarrolladas que le están garantizando derechos fundamentales y que los ciudadanos no le maltraten, no le conculquen esos derechos. Y hay hasta una de sexta generación, que es los derechos a la tecnología y el acceso a la información y la data y todo lo que tiene que ver con la robótica y lo vertiginoso que va el mundo. Ya se hablarán de esos derechos que en algún momento estarán garantizados de forma constitucional también y que hoy tenemos derecho de data, de protección, porque la vía data es un derecho
fundamental de protección a tus datos a través de la web. Pero bien, vamos entonces, luego de este breve recorrido, a hablar de nuestro órgano de órganos, establecido en el artículo 184 de la Constitución Dominicana. 184 de la Constitución Dominicana. Y establece el 184 de nuestra Constitución que habrá un tribunal constitucional que se encargará de la defensa del orden constitucional, de la defensa a la Constitución y cuyas decisiones entonces son vinculantes a todos los poderes públicos y privados que convergen en el Estado. Es decir, querido abogado, querida abogada, una decisión que emana del Tribunal Constitucional. Entonces, es una decisión que se impone a cualquier órgano existente en la República Dominicana. Poder Ejecutivo sometido, Poder Legislativo sometido y el Poder Judicial. Todos a las decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces, es necesario que entendamos el derecho constitucional porque él se impone a todo. El de la gran ola de la constitucionalidad. Bien, y en él entonces hablamos de la potestad del Tribunal Constitucional. Y no quisiera dejar a un lado todo lo relacionado al control concentrado y control difuso de la constitucionalidad. Porque a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado y otros tienen entendido de manera clara de qué se trata el control difuso y el control concentrado, doctores. Y aquí tengo algunos alumnos de mis clases que tenemos laboratorio y les digo siempre a los compañeros que si usted sabe pensar lógicamente, usted será buen o buena abogada. Porque el que sabe lógica, sabe derecho. Que el derecho no es más que la lógica llevada a regla por el legislador y hecha obligatoria. De modo que, si usted comenzó a pensar de manera lógica, usted entenderá fácilmente el derecho. Entonces, estamos hablando de un control concentrado y de un control difuso. Yo puedo significar que lo concentrado es poderoso, está espeso, es lo que impone. Eso está muy concentrado, ese poder. O sea, está en manos de un gran poderoso, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando del control concentrado, pudiéramos entender que estamos hablando del Tribunal Constitucional, porque es el tribunal más poderoso, concentrado, él concentra. Bien. Entonces, si hablamos del control difuso, estamos hablando de los tribunales que ejercen actividades jurisdiccionales en la Administración de Justicia de la República Dominicana. Y me explico. Cuando usted, en medio de un proceso civil, por ejemplo, invoca la constitucionalidad de una norma que afecta sus intereses, entonces el juez acuo, el juez de conocimiento, está conociendo el control difuso, porque es un control particular, por allá, difuso. Y las decisiones que tome ese juez solo tendrán un efecto interparte. No pueden ser invocadas para otras decisiones, pero sí pueden ser señaladas al juez para que el juez pueda no equivocarse con una decisión similar. Simplemente eso. Pero no obligan al juez. El juez puede variar de criterio. Es así. Entonces, ese control difuso es del juez de la administración. Pero si hablamos de control concentrado, ya estamos hablando de palabras mayores. Y es que solo es potestad del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, entonces, cuando decide, esta decisión afecta a todo. Es transversada a todos los órganos. Por eso es concentrado. Porque constituye precedente vinculante para todos los órganos del Estado. Para todos. Entonces hay que saber cuáles son esas decisiones del Tribunal Constitucional, que la vamos a enumerar brevemente, mirando ahora, en un ratito. Y pues,
Y hablando de las decisiones del Tribunal Constitucional y hablando de la jerarquía de las normas, que ese es otro concepto, doctores y doctoras y potenciales abogados y abogadas, que ustedes deben manejar. El concepto de la jerarquía normativa. La jerarquía normativa. Porque hay una cantidad de errores en manos de abogados y abogadas del país. Muchos errores en torno a la jerarquía. Porque están pensando todavía en que la Constitución se impone como norma. La Constitución está por encima de todo. Nada por encima de la Constitución. Tamaña y burda mentira, mis doctores. Doctores, la Constitución no se impone. Se impone el amor de ella. Lo vamos a ver aquí. Por eso hay que entender este orden, esta jerarquía normativa, que tiene entonces un orden, porque es el orden donde se beneficia a todo el mundo. Tiene un orden la jerarquía normativa. Y allá entonces en la cima tenemos a la Constitución, y dice la Constitución que también tiene a los tratados y convenios internacionales que versan sobre derechos humanos. Óiganse bien, no todos los tratados y convenios entran en la misma jerarquía que la Constitución. Solo aquellos que regulan, que garantizan derechos fundamentales o derechos humanos. Solo esos tienen el mismo rango de la Constitución. Solo ellos. De modo que también tenemos la ley 137.11, que ustedes tienen que leérsela cuando no estén haciendo nada. 137.11 que organiza el Tribunal Constitucional y sus procedimientos. Ley orgánica del Tribunal Constitucional. También tienen que entenderla, porque esa ley también es parte de esa jerarquía constitucional que está allá, al ladito de la Constitución y de los convenios internacionales que versan sobre derechos humanos. Luego tenemos las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que le siguen en estructura, en el otro escalón, un poquito más abajo. Y luego de las leyes orgánicas tenemos las leyes especiales. Bien. Y luego de las leyes especiales tenemos las leyes ordinarias y pues le siguen los decretos, resoluciones y reglamentos. Por allá abajo, por el fondo. Bien, ojo, ¿por qué traigo a este importante evento esa definición? Porque ahí cualquiera pensaría que en el sistema constitucional ese orden es así de rígido, que es así de rígido. Y mis doctores y doctoras, no es así de rígido. Porque la propia Constitución, en su artículo 74, la puedo buscar aquí, que tengo aquí una, me donaron, muy buena, del Tribunal Constitucional. En su artículo 74, tiene, cuando habla de la reglamentación de las actividades constitucionales, artículo 74, dice, de los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales. Oigan esto. Oigan qué interesante es este artículo, que es el que da espíritu de cariño a todo el esquema constitucional. En principio, les voy a hablar del numeral 4, que dice lo siguiente. Cito. Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurará armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. ¿Y qué es lo que dice el asambleísta constitucional al sancionar esto? Bueno, te dice que todo el que aplica justicia tiene que perseguir primero el beneficio de la persona afectada. No importa lo que diga la norma, no. ¿Qué es lo que le beneficia a él? ¿Esta norma que le beneficia o aquella? Ah, bueno, pues si es esta norma, esta se impone.
Y ustedes van a ver qué interesante es esto. Entonces, para volver allá ahora, luego de esto, mis queridos, vamos a ir aquí a la ley orgánica de el Tribunal Constitucional en su numeral 5, que dice lo siguiente. Oigan qué hermoso. El numeral 5. Ok. Dice, oigan, voy a tratar de ser pausado para que podamos verlo, digerirlo con precisión. Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados, óiganse bien, y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Y dice, cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, que fue la primera que mencioné hace un rato, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Óiganse eso, que si hay un conflicto entre dos normas, una que dice que sí, otra que no, va a prevalecer la que dice que sí, que el derecho es garantía de él. ¿Te entiende? Óigase bien. Pero oiga, qué lindo suena lo siguiente. Si una norma infraconstitucional, cuando decimos infraconstitucional, es que está por debajo de la Constitución, ¿verdad? Es más favorable para el titular del derecho fundamental que la norma del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria. Oiga, 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 doctor. Oiga bien. Es decir, que si la Constitución dice que a usted se le puede expropiar un bien por el simple hecho de una notificación y una ley dice que no, que hay que hacer todo un procedimiento, la Constitución cede ante esa ley y dice no, yo no me le puedo imponer porque aquella garantiza mucho más el derecho de este ciudadano. Tengo que dejar pasar aquella. Y de manera complementaria entonces aplica la inferior. Óigase bien, doctor. La inferior se aplica a esa, porque esa desarrolla mucho más efectivamente el derecho del ciudadano. Óigase por dónde andamos, que mucha gente no entiende eso. Que anda diciendo, no, porque eso es inconstitucional, porque eso está en contra de la Constitución. Y la Constitución dice, no, mi hijo, baje de esa nube. Yo aplico, si esa garantiza más que yo a ese ciudadano, yo aplico esa. Yo no soy nadie para imponer. Olvídense, dice la Constitución. Imagínense. Y ahí, entonces, dice más adelante, de manera que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. Eso no lo dice Juan Manuel, eso está establecido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, 137.11. Bien. Y rápido ya, porque sé que ustedes tienen su pregunta y aunque es apasionado, hemos ajustado el tiempo a 1 hora y pues debo también hacerle una breve mención de las sentencias interpretativas y demás, porque también en eso hay muchas confusiones. Y es, doctores, que la ola de la constitucionalidad se lleva consigo todo e incluso prohíbe que se reglamenten derechos fundamentales por normas inferiores. Es decir, todas aquellas que no tengan el rango de ley hacia arriba no pueden regular derechos fundamentales para limitar. Es decir, ni decreto puede limitar derechos, ni resoluciones, ni reglamentos. Ninguno de ellos, la Constitución lo prohíbe. Dice que solo por ley se puede regular. Eso está establecido. Se lo voy a buscar para que no crean, creo que es el artículo 4. El 2. 74.2 de la Constitución. Dice, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrán regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.
respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Es decir, que si no es ley, no puede regular ejercicio de derechos fundamentales. Ojo, que por ahí anda una famosa resolución de la Policía Nacional que permite que los vehículos se requisen, un grupo de cosas. Eso es inconstitucional, porque ninguna resolución puede hacerlo, porque limita derechos fundamentales. Eso solo puede hacerlo una ley. Punto. Y en su momento nosotros también posiblemente contestemos eso. Entonces, doctores, cuando le hablo de las sentencias interpretativas, existen sentencias como las interpretativas adictivas. Estas están contenidas en la ley 137.11 del Tribunal Constitucional. Ella establece las sentencias interpretativas. Le voy a hablar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Son aquellas, entonces, que crean derechos sin tener que legislar. Por ejemplo, hubo un caso de una señora, la cual fue concubina de un militar que llegó a teniente, y pues la ley orgánica de las Fuerzas Armadas solo establece que las esposas son las únicas que pueden recibir la pensión en caso de la muerte del esposo. Eso decía que solo ellas. Y esta señora, que tenía 4 hijos con este difunto, y que además era su concubina de por vida, lo único que no habían hecho un matrimonio formal, le dijo la Junta de Retiros de las Fuerzas Armadas que no, que ya no le toca un peso, que se olvide de eso. Y resulta, entonces, doctores, que el abogado fue al Tribunal Superior Administrativo, le rechazaron también allí y elevó una revisión constitucional de esa decisión. Y el Tribunal Constitucional le dijo, equivocado ustedes y equivocada la norma. Por lo tanto, donde dice que solo las esposas pueden recibir este beneficio, se interpretará de la siguiente manera. Podrá recibirlo la esposa, el esposo, la concubina y el concubino. Y en lo adelante ahora, esa norma, esa ley está complementada con esa sentencia. ¿Ustedes entienden? Es decir, que el Tribunal Constitucional legisla también cuando interpreta, porque donde hay vacío, suple. Y por eso entonces es un tribunal que impone sus decisiones y que después no pueden ser contestadas por nadie que esté haciendo la de oposición. Nadie puede hacerlo, porque son vinculantes a todos los órganos de la actividad jurisdiccional. Bien, entonces, bueno, todo es un breve comentario en torno al tema. Espero que, antes de pasar a sus preguntas, espero que por lo menos se hayan llevado alguna experiencia de lo que hemos hablado hoy y que puedan seguir cultivando ese acervo jurídico y avanzando, y que sean los abogados y abogadas brillantes que necesita la sociedad dominicana para constituir poderosamente su sistema democrático, social y de derechos. Muchas gracias, y Edward, podemos pasar a los aportes y las preguntas. Edward, ¿no anda por ahí la compañera? Sí, aquí estoy, disculpe, lo que pasa es que no podía quitar el silencio. Entonces, ahora vamos a aceptar 3 preguntas para que el profesor se las conteste en 3 personas, por favor. 3 preguntas y 3 aportes. Sí, yo tengo una primera pregunta y es como lo que se está hablando aquí sobre la constitucionalización de los derechos fundamentales que están amparados en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Bueno, tengo una pregunta y es sobre ahora mismo la situación que estamos viviendo de pandemia en medio de todo este malestar, la situación, lo que es con el toque de queda. ¿Qué tipo de vía nosotros
podemos recurrir para que eso no siga sucediendo? Ese tipo de atropellos que hemos visto y esa violencia que se está violentando los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos con lo que es la regulación del toque de queda. Es cuanto. Vamos a hacer las 3 preguntas de esta ronda y luego vamos a la próxima. Otra persona que se anime, por favor, a hacer. Bien, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Antes de hacer la pregunta, debo hacer primero un preámbulo. En mi carrera de Derecho, pues toda la vida había escuchado de que el artículo 6 es el artículo 6, la supremacía Constitución Dominicana. Nada y nadie está por encima de esa Constitución. Pero ahora usted establecer de que, bueno, si una norma favorece a otro y la Constitución pues dice una cosa, pues uno se puede apegar a la norma. Pero la pregunta es la siguiente. Esa norma no sería, usted dijo que no, pero yo creo que usted me diga el por qué. No sería inconstitucional porque, o sea, el artículo 6 establece una cosa y la norma establece otra. Y si vamos a hablar de jerarquía, pues ahí está la jerarquía. Y una segunda pregunta dentro de la primera pregunta, y disculpe. Acerca, básicamente, de la revisión constitucional. ¿Por qué el Tribunal Constitucional, o sea, hay normas que el Tribunal Constitucional no conoce porque hay solicitar una revisión constitucional? Entonces, de aquellas normas que son inconstitucionales y nadie las reclama, ¿qué puede hacer el tribunal en esa área para así poder conocer esas normas? Es cuanto. Hello. Ahora sí, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Adelante. Es un punto muy importante que el compañero acaba de tocar, pero bueno, para no irme para allá, se lo voy a dejar al profe. Profe, en cuanto a lo que establece lo que son las requisas de los vehículos para evitar, o las moradas públicas o privadas, para evitar, ¿verdad?, la solicitud o para evitar donde el procesal penal establece que la policía tiene la facultad para evitar ese llamado, o sea, del equipo, del personal del Ministerio Público, la solicitud para evitar en esos casos, o sea, para que usted aclare un poquito ese punto ahí, lo que son las requisas. Y cuanto a lo que va el compañero, el artículo 6 de la Constitución, siempre los derechos humanos estarán por encima. La garantía de los derechos humanos siempre estarán. Por eso el preámbulo que trae la Constitución, esa primera hoja que trae la Constitución y todos los libros delante, pero específicamente la Constitución, es bueno que leamos detenidamente ese preámbulo que tiene, esa primera hoja que tiene la Constitución. Y verá que ahí sí permanece y permanecerá siempre. No solo derechos humanos, pero principalmente derechos humanos prevalecerán por encima de la Constitución, siempre. Es cuanto, profe. Y bien, gracias, doctores. Muy atinadas las preguntas. Y pues robustecen todo este proceso de lo que estamos aquí trabajando. Miren, primero en cuanto al toque de queda y demás. El toque de queda no es legal, es constitucional. Se habla de los estados de excepción, ¿verdad? El estado de conmoción, el estado de emergencia, y hay otro estado que tiene que ver con el terremoto y demás. Creo que de conmoción. Son 3. Entonces, miren qué resulta. Son estados constitucionales. Lo estaba buscando aquí en la Constitución, pero al ser tan rápida la pregunta, pues no lo pude puntualizar para traerlo, pero igual está ahí. Y como son estados constitucionalizados, no son inconstitucionales, son constitucionales porque son establecidos por la Constitución. Pero eso lleva un procedimiento a agotar para que sean constitucionales, que es que el Congreso, ambas cámaras, deben aprobar este pedido del gobierno para preservar otros derechos fundamentales. Porque fíjense que se están conculcando de alguna manera algunos derechos fundamentales para preservar el derecho fundamental. Te dirá, pero venga acá, eso suena como a tres patines. Sí, pero claro que sí.
porque el principal, primordial derecho que tiene el ser humano es la vida. Sin La ella, vida, derecho a la vida. entonces, usted limita el derecho al tránsito, el derecho a reunión, asociación y demás para preservar el derecho a la vida. Eso lo establece la Constitución, por lo que estos estados de emergencias son constitucionales. Y es la Constitución la que lo proclama y lo establece, conforme a la regla y el procedimiento que se debe seguir, ¿verdad? Entonces son constitucionales. Toda la cuestión está del toque de queda. ¿Cuál fue? Hubo otra, hubo el toque de queda y la pandemia. Es decir, doctores, que ciertamente el gobierno tiene la potestad de, luego de esa autorización que le dé el Congreso, de decir, estos derechos están limitados, como en su efecto hoy lo tenemos. Y ahora en este momento estamos en medio de una limitación. Usted no puede salir a la calle. Eso es así. En cuanto a lo segundo, el doctor establece la supremacía de la Constitución y que la Constitución ciertamente se torna por encima de las leyes. Yo inicié, no sé si el camarada estaba cuando inicié, hablando del Estado legalista y del Estado constitucional y garantista. Y decía que el Estado legalista dice yo soy. Sin embargo, el Estado constitucional y garantista no es así. Es la misma Constitución que dice, no yo, la Constitución, y yo lo leí, que dice, déjame buscarlo aquí de nuevo, porque no quiero que eso se quede como una duda, porque ahí está lo más importante de esto. El artículo 184. Es la misma Constitución que lo establece. Ok. No, es en el artículo 47. 49. Déjame ver. Un segundito. Porque 49. Hablamos del artículo 74, numeral 4. Sí, hombre, 74. Estamos dando vuelta. Entonces, doctores, ciertamente es la Constitución que establece eso. Y míralo aquí. Dice, los poderes públicos, no, pero es antes. Es el numeral 3. Y ahí voy, doctores. Miren lo que les planteo. Numeral 3. Es el primero. Dice, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos fundamentales suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Es decir, te está diciendo, estos son lo mismo que la Constitución, en el mismo orden, en cuanto a esa jerarquía. Bien, y el siguiente es el que dice el compañero, que te habla de la favorabilidad. El principio de favorabilidad, que no solo está en la Constitución, sino que lo desarrolla la ley orgánica, que dice que cuando hay una norma inferior que garantiza mucho más el derecho que la propia Constitución, entonces se impone esa norma inferior. Y eso está en el numeral 5 de la ley orgánica, que también aquí lo leímos de manera consciente. Y leímos primero cuando había un conflicto entre normas del mismo grado, entre ellos. Y luego cuando había un conflicto entre una norma superior y una inferior. Y en ambos casos se impone la que garantiza mucho más el derecho a proteger del ciudadano afectado. Eso no es una situación, doctores, y al doctor que participó en la segunda pregunta, que se ha inventado el docente. Es que no tenemos un sistema legalista. Y ese es el problema. Es que los jueces ahora garantizan por todos los medios las garantías a los derechos fundamentales, porque estamos en un sistema distinto. Y hay muchos abogados que andan todavía allá, no es el caso de ustedes, pero de los que tienen muchos años litigando, andan allá todavía en el sistema legalista. Inquisitorio. Han perdido. Entonces, en función de eso, vamos a ver la otra pregunta del compañero que habla de la requisa y demás, doctores. Ciertamente, el Código Procesal Penal establece un procedimiento para requisar vehículos, pero esas requisas no se hacen de forma indiscriminada. Primero, tienen dos cosas. Tienen dos posiciones. Primero debe haber, en principio, una de ellas es una decisión de un juez autorizando
la requisa, esa es una. Y segundo, una presunción fundada, no parando todos los vehículos, no. Un vehículo, de que un vehículo y es el dueño, el que anda ahí, ha cometido un ilícito y el ilícito es constante en el tiempo. Y en el vehículo, entonces, hay pruebas de ese crimen, de ese delito, y en función de eso, entonces, con esa gran presunción, él podría de manera decirle, ciudadano, mire, nosotros presumimos que usted acaba de matar a fulano y que lo lleve en el baúl. Ah, no, ciudadano policía, disculpe, no hay problema. En el baúl usted dice que yo llevo una gente. Pues bien, venga, y le abre el baúl, mire, feliz, me voy. Bien, lógico. Pero no es lo mismo que ustedes se paren en una esquina a parar a todo el que viene por allá y a metérsele al carro, e incluso a llevársele el carro y movérselo para adelante y todo. Todo eso está prohibido. E incluso me voy más lejos. Ya ha dicho el Tribunal Constitucional a los AMET que ellos no se le pueden llevar los vehículos a los ciudadanos. No. Que ellos, incluso si hay una gente que está borracho, no sabe manejar, lo que dice el Constitucional es que la AMET debe parquear el vehículo en un lugar donde no hay estorbo para que venga a recoger una gente que tenga y ponerle su debida sanción. Sin embargo, doctores, tengo para decirle que todavía andan esos AMET y esos grupos en la era legalista, allá inquisitorio, en el yo me impongo y cállese usted. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir promoviendo este derecho constitucional. Para eso están ustedes y estoy yo, para promover esta verdadera ola de derechos fundamentales. Y entonces, solo por ley se regula eso. Y el Código Procesal Penal regula lo que he dicho, no lo que hace la policía actualmente. Bueno, vamos terminando porque es que lamentablemente tengo un encuentro de por medio, otro encuentro, y a las 8 tendría que entrar. Muchísimas gracias, querido profesor, por este tema tan rico, ¿verdad? Esperemos en Dios que se quede todo el conocimiento en nosotros y podamos aplicarlo a la hora de nosotros ejercer. Que pase feliz noche y también le decimos a nuestros queridos colegas que están aquí presentes que le tiren por futuros juristas para darle su certificado. Pongan el nombre completo y así nosotros le vamos a dar certificado de esta actividad. Recuerden siempre esta frase: vive como si fuera a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Que pasen feliz resto de la noche. Bendiciones. Una pregunta, ¿cuál es el link de Futuros Juristas? El link, tú lo buscas así, Futuros Juristas RD en Instagram. Ok. Que pasen feliz noche. Un placer, profesor. Gracias, profesor. Excelente exposición. Gracias a ustedes, sí, como institución. En nombre del estudiante, gracias. Gracias, Bye, bye. gracias. Muchas gracias. Pasen buenas. Igual. Pasen buenas noches. En nombre de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Jurídicas, le damos las gracias. Gracias. Buenas noches a todos, igual. Yo puse mi nombre, sí, clase, nomás.